buenas tardes a todas y todos. Qué gusto tenerlos acá. Mi nombre es Armando Barrios, soy el decano del Instituto Tecnológico de Santo Domingo en la República Dominicana y voy a tener el privilegio de moderar esta sesión plenaria. Tenemos a tres panelistas de lujo que ya los presentaré en su debido momento. Quiero comenzar por dar las gracias en primer lugar a todo el equipo organizador de CLADEA y del TEC, del sistema TEC en México, que han hecho, la verdad, una labor ejemplar para poner todo este conjunto de sesiones a la disposición de toda América Latina y el resto del mundo. Por supuesto, también a nuestros patrocinadores que han, digamos, tenido la confianza de, no obstante ser la primera vez que hacemos este evento completamente virtual, darnos todo su apoyo, su confianza. Y naturalmente, además de la bienvenida, mi agradecimiento a todos mis colegas directivos, profesores, investigadores y todo el personal que ha estado asistiendo a este evento en esta oportunidad. Voy a proceder entonces a presentar a nuestros panelistas. Tenemos en primer lugar a la doctora Patricia Stuart, que es la vicerrectora de la Universidad de Lima. Realmente una persona con una trayectoria importante en el mundo académico y particularmente de las escuelas de negocios. Fue por algunos años, fue la decana de su facultad de Economía y Administración allí en la Universidad de Lima, de manera que no viene solo aquí como vicerrectora, sino como alguien que de verdad tiene una experiencia importante en el medio, conocida por todos. Tengo también al profesor Brett y decano, profesor Brett Landry de la Universidad de Dallas, quien nos acompaña, por supuesto, desde los Estados Unidos. Él, por supuesto, va a hablar en inglés, pero eso no hay ningún problema porque, además de que su presentación tiene algunas referencias en español, tuvo esa gentileza, vamos a tener, por supuesto, la traducción simultánea. Y también, en tercer lugar, y no menos importante, por supuesto, mi colega, amigo de muchos años, Ernesto Blanco, quien es el director de posgrados, eso equivale como a un decano de posgrados en el Instituto de Estudios Superiores de Administración en Venezuela, y quien estará pues también acompañándonos desde Caracas. Solamente, digamos, un breve preámbulo para introducir la discusión. No me voy a detener mucho acá, solamente para darle un poquito de contexto. Quisiera hacer una breve referencia, digamos que a algunos desafíos que tenemos por delante. No voy a leer ni voy a hablar de todas esas cosas que están ahí, quizás al final si el tiempo nos los permite, pero creo que hay unos temas que, digamos, están alrededor de todo lo que vamos a discutir en esta sesión. En primer lugar, la gran pregunta de cuáles son las situaciones, tanto las que ya venían y particularmente las que han aparecido de nuevo, que nos invitan ahora, hoy más que nunca, a las escuelas de negocio a preguntarnos dónde hemos agregado y dónde vamos a seguir agregando valor colectivo desde nuestra función, naturalmente, no somos un gobierno tampoco. En segundo lugar, contar un poco y verán que nuestros expositores tienen una serie de planteamientos y de ejemplos muy interesantes sobre lo que hemos hecho hasta el momento. Luego una gran pregunta de qué cosas nuevas podríamos hacer. Ya probablemente ellos harán algunas referencias en ese sentido. Igual si no, al final tendremos un poco de reflexión al respecto. Hay unas experiencias afuera que son interesantes, pero evidentemente no pretendemos ni creemos conveniente copiarlas mecánicamente, solamente aprender de ellas y adaptarlas a nuestras particularidades latinoamericanas y del Caribe. Y allí creo que hay unos temas interesantes que ojalá nos dé tiempo de trabajarlos. Algunos tienen que ver con todo el tema del futuro del trabajo, con la revolución industrial, con todos los temas de tecnologías y organizaciones exponenciales, que son temas de los cuales hemos hablado a lo largo de este evento y que hoy vamos a tomar en alguna medida. Y decía que no solamente es importante que lo que vayamos a hacer en el futuro responda, por decirlo así, a esas macro tendencias, sino que también tenemos desafíos muy importantes en términos de el diseño o rediseño de nuestros propios modelos educativos para responder a la pregunta de qué podemos hacer más todavía para dar respuesta a los desafíos que la sociedad
y los sectores públicos en nuestros países tienen. Sin más que decir, voy a proceder ahora a poner la presentación de la doctora Patricia para que en consecuencia ella pueda ya introducir. Les recuerdo, por favor, a los panelistas que los invito muy cordialmente a que traten de limitarse solo 12, máximo 15 minutos para que dejemos un margen hacia el final para la conversación entre nosotros. Adelante, doctora Stuart, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Cladea, un placer estar con el doctor Barrios, con el doctor Blanco y con el doctor Landry en este panel sobre el rol e impacto de las escuelas de negocio en la comunidad local y en el sector público. ¿Cuál es, digamos, cuál es el rol, cuál ha sido y cuál es el rol de la universidad y de las escuelas de negocio en los últimos años? Las universidades tenemos siempre tres tareas básicas: enseñar, investigar y proveer valor a la sociedad a través de la difusión del conocimiento. Obviamente, impulsando la innovación, la creación entre los estudiantes. Pero hemos tenido una respuesta lenta para los estudiantes del siglo XXI que están inmersos en un mundo en el cual una pandemia global y la rápida digitalización nos ha sorprendido a todos. Nosotros trabajamos en escuelas de negocio que fueron formadas en América Latina alrededor de los años 50, 60, como una respuesta a problemas de industrialización de la sociedad. Casi todas las universidades privadas en esa época crean carreras de negocio y escuelas de negocios para responder a estas necesidades. Pero, ¿qué pasó? Nosotros hemos seguido desde los años 60, 70, 80 con una forma de enseñanza muy similar, en la cual estamos dando los conceptos básicos que pueden darles técnicas de gestión y también darles a los empresarios conceptos de dirección empresarial. Pero nos encontramos que a partir de los años 90 viene una corriente, obviamente impulsada por una crisis también mundial, una crisis de la deuda, que lo que hace es darle un nuevo enfoque a la responsabilidad de las empresas y aparece el concepto de responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces las universidades y las escuelas de negocio empiezan a profundizar este concepto, pero a pesar de ello vemos que en esta crisis del 2008, la crisis de las hipotecas chatarra y la gran dispersión mundial que tuvo esta crisis, nos puso un poco en un conflicto, porque la mayoría de los responsables de esta crisis mundial fueron formados en universidades y escuelas de negocios de elite. La literatura del caso habla mucho del presidente de Lehman Brothers, un máster de la Universidad de Nueva York, no voy a decir los nombres, y también del CEO de Merrill Lynch, máster por la Universidad de Harvard. Es entonces que las universidades y las escuelas de negocio nos cuestionamos qué hemos hecho mal, porque somos los que hemos formado esta élite empresarial que ha tenido un resultado desastroso para todo el mundo. Y ya no se trataba solamente de las manzanas podridas de las que hablan nuestros colegas norteamericanos, sino se trataba de algo mucho más generalizado y común en los Estados Unidos y Europa, y por ende también en las escuelas de negocios de América Latina. Nosotros nos basamos siempre en una enseñanza sobre dirección y gestión de empresas basada en el libre mercado, basada en la internacionalización y pensando que este modelo de economía de libre mercado iba a promover tanto la prosperidad como la riqueza a toda la sociedad. Sin embargo, nos dimos cuenta, a raíz de esta crisis del 2008, que esto no fue así. Y por lo tanto tenemos que repensar cuáles van a ser los fundamentos de estas escuelas de negocio en el siglo XXI. Y me he planteado 4 grandes pilares. Siempre primero la ética, ¿no? Algo que habíamos siempre tomado como un curso en las escuelas de negocio, en las carreras de economía. Inclusive yo durante alguna época de mi docencia enseñé ética para la economía, y el decano de ese entonces me dijo: ¿y qué es eso? ¿Por qué enseñas eso? Bueno,
en fin, ya gracias a Dios no nos acompaña en mi alma mater, y por lo tanto hemos retomado este concepto de la ética porque tenemos que enfocarnos en una empresa que se crea y es un producto social para servir a los valores de la sociedad. Tenemos una iniciativa muy importante, como la iniciativa de Prime, que ha convocado a casi todas nuestras escuelas de negocio y a Cladea, porque está dedicada a inspirar, a promover la educación y la investigación en gestión responsable. Por ello es que casi todas nosotras hemos asumido con entusiasmo estos 6 principios y además estamos participando todas, creo, activamente en la búsqueda de soluciones para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, algo que emociona mucho a nuestros alumnos actualmente. Tenemos luego el pilar de la innovación. La innovación y la gestión son, digamos, el negocio de nuestras escuelas, pero tenemos que tomar en cuenta los rápidos cambios en la tecnología y en la inteligencia artificial, que hace que siempre tengamos que correr detrás de ellas. Sin embargo, mucho ha evidenciado esta pandemia la necesidad de que las escuelas de negocio no solamente incorporemos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de comunicación e información, las TIC, sino que tengamos un método y tengamos investigaciones que nos aporten nuevos conocimientos y nos permitan predecir y adelantarnos a los cambios para responder como la sociedad espera de nosotros. El tema de la sostenibilidad, muy importante para los millennials y muy importante ahora para el mundo, ¿no? Un concepto acuñado en el año 92 en la Declaración de Río de Janeiro, en el cual la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no deben comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para que ellas atiendan sus propias necesidades. Esto ha ido creando un valor, integrando todos los aspectos de la vida y de la sociedad. Por ejemplo, las empresas B que tenemos ahora en todo el mundo, empresas comprometidas para medir impactos ambientales y sociales, para ser no solamente las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo. Por lo tanto, ser una empresa B está convirtiéndose en un compromiso de la empresa para ser agente de cambio. Estas empresas B son alrededor de 500 empresas en nuestra región y dan un ejemplo que es posible concretar esta visión de los negocios desde acuerdos de los mismos accionistas y nos introduce un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo de empresa para la educación universitaria. Quería hablar, por favor, doctor, ¿podría pasar la siguiente diapositiva? Sí. Entonces, estamos viendo que las escuelas de negocio, más allá de las responsabilidades que tienen en la parte educativa, básicamente con el sector empresarial, también tenemos que pensar en incluir y andar un paso más allá y acercarnos al sector público, ¿no? Promover una discusión sobre el impacto a largo plazo de las políticas empresariales en la sociedad. Por favor, destacar también cuál es la importancia del gobierno corporativo, el accountability de las empresas y apoyar la enseñanza de la investigación interdisciplinaria para comprender mejor a la sociedad en la cual se desenvuelven las empresas. Básicamente tenemos que enfocarnos más en ser, conocer y hacer. Los estudiantes deben tener objetivos de vida más ricos y más amplios y por encima de la empleabilidad. Hay que tratar de profundizar más en temas de humanísticos, holísticos y nuevos modelos de negocio en que las empresas muchas veces se van a ver imbuidas, ¿no? Estamos viendo que en todo el mundo, no solamente en Norteamérica, sino en Sudamérica, los jóvenes asumen un papel protagónico en todos los cambios sociales y culturales que están exigiendo. Entonces nuestras empresas, especialmente en América Latina, tienen que conocer sus responsabilidades con la sociedad,
podemos llamarla, como muchos autores, una responsabilidad social, corporativa, política o una ciudadanía corporativa extendida, en la cual las empresas, especialmente en esta parte del mundo y en los países en desarrollo, tienen que asumir roles públicos, porque el sector público, el sector gubernamental, muchas veces no tiene recursos o simplemente es ineficiente. Por ello, nuestros estudiantes necesitan un conocimiento holístico sobre cómo interactúan individuos, empresas y gobiernos para poder, digamos, satisfacer todos los reclamos de la sociedad. Nosotros tenemos como tarea pendiente incorporar también en la enseñanza de los cursos de las escuelas de negocio, analizar la posición de los que hacen política, los policy makers, porque así los nuevos líderes empresariales pueden comprender cuál es la actitud y cuáles son las acciones que toma el gobierno y ser responsables ante la sociedad. Algo muy importante y muy interesante es que las escuelas de negocio tenemos que involucrarnos también alzando la voz con la autoridad que nos da la academia para participar en las discusiones sobre procesos, sobre políticas y sobre instituciones del sector público latinoamericano. Nosotros hemos siempre permanecido en, digamos, apoyando a empresas en el sector privado, pero creo que es tiempo de dar un paso adelante y también apoyar este diseño de las políticas gubernamentales y cómo se gestionan las empresas públicas. Esto es importante, ¿no? Tenemos profesores del siglo XX enseñando a chicos del siglo XXI. Y entonces existe una necesidad de estos jóvenes de que cambiemos el chip, cambiemos nuestra forma de enseñanza y nosotros también adquiramos a las habilidades que el mercado y nuestros alumnos necesitan, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden? Como están en un mundo digital y lo que necesitan es conectividad, su prioridad es conocer y tener habilidades blandas, soft skills como pensamiento crítico, comunicación, la resiliencia y las habilidades para seguir aprendiendo de por vida. Por lo tanto, en este mundo en el que estamos inmersos, la enseñanza tiene que seguir cambiando, evolucionando, porque tenemos que darle las habilidades que ellos quieren, a pesar de ser profesores que hemos nacido en el siglo XX, porque ellos quieren crear nuevos emprendimientos y emprendimientos que siempre, siempre tienen un punto y un ancla en el tema social. Entonces, lo que piden, más que grados, es habilidades para enfrentarse al mundo laboral actual y el futuro, y un currículo más actualizado, cambiante, digamos, los prepare para el nuevo mercado laboral al que se van a enfrentar dentro de unos años. Gracias. Bueno, mis conclusiones, ¿cuáles son? No vamos a descuidar el etos universitario, que es investigar, innovar y enseñar. Sin embargo, tenemos que trascender y enseñar a los estudiantes un liderazgo que vaya más allá de la empresa. Debemos impartir un conocimiento holístico, ¿no? De cómo actúan los individuos, cómo actúan empresas y gobierno, y de tal forma que la élite empresarial que formamos en nuestras escuelas piense en una responsabilidad social extendida, en la que las empresas deben asumir, y en nuestros países, casi diría yo necesariamente, iniciativas que están siempre relacionadas a los objetivos del sector público. Bueno, eso es todo, y que bueno, acá les dejo unas referencias, mi correo electrónico, si alguien quiere contactarse conmigo también, con todo gusto, y el enlace que, bueno, les compartiremos ahí por el chat para aquellos que quisieran ver qué es lo que piensan estos jóvenes este año 2020 sobre el mercado laboral y lo que necesitan de la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente presentación, creo que muy ilustrativa. Ya más adelante tendremos oportunidad de conversar un poco sobre esto en el grupo. Y dejo la palabra entonces al siguiente panelista, el doctor Brett Landry, decano de la Universidad de Dallas. You can go on, Brett, will you please? You need that I share your... Very good.
Buenas tardes y gracias por estar aquí en Cladea y siempre es un gusto estar aquí con Cladea y definitivamente un año muy especial cuando hiciste Cladea a tu universidad en Lima y me hubiera gustado estar todos juntos, desafortunadamente no podemos. Vamos a compartir la pantalla. Quisiera tomarme unos minutos de hablar acerca del rol social de las escuelas de negocios, de las acciones y desafíos. Y hay ciertas cosas que son fundamentales, son importantes para las escuelas de negocio para cambiar el mundo. Y la primera pregunta es si las escuelas de negocios deben, si las escuelas de negocios deben estar preocupadas por los temas sociales. La respuesta es definitivamente que sí. Pero si tu presidente, tu decano, tu consejo directivo, tus profesores han conversado al respecto, qué cosa significa para su escuela de negocio preocuparse por los temas de la sociedad. Y como decanos somos líderes y nosotros deberíamos tener conversaciones con nuestros catedráticos, con los vicedecanos acerca de qué significa ser preocuparse por temas sociales. Definitivamente las escuelas de negocios tienen que liderar el cambio y ser parte de este, pero a nivel fundamental, en el punto, si no estamos teniendo estas conversaciones, si no somos intencionales y conscientes de ello, nuestras escuelas no van a poder hacer nada más y solamente conversarlo en el papel. Entonces las acciones reales requieren conversación. Y en los Estados Unidos le llamamos conversaciones con coraje. Y los temas sociales aquí está siempre a la delantera desde el punto racial, género, político. Hay mucho trabajo que se puede hacer desde los Estados Unidos y nosotros, nuestras universidades en otros países y gente, personas, dinero. Si tuviera más recursos, si tuviera otras 50 horas más a la semana, podría hacer más. Si tuviera otras 40 catedráticos más, podría hacer un poco más. Si tuviera yo más tiempo, más dinero, entonces debemos priorizar qué cosa es lo que vamos a hacer. Pienso que este diagrama es muy importante porque tenemos una expresión en inglés, la parálisis por el análisis. No sé cómo se traduciría en español, pero es la idea que vamos a trabajar para lo perfecto y no vamos a hacer nada bueno. Entonces vamos a tomarnos 5 años en hacer una solución perfecta. Y no vamos a poder hacer nada bueno al final porque nos vamos a pasar tanto tiempo para que sea absolutamente perfecto, en oposición a tomar un plan y decidir que en el año 1 vamos a hacer esto y en el año 2 vamos a hacer un poquito más y en el año 3 vamos a hacer un poquito más y construirlo en etapas. Entonces el enemigo de lo bueno es lo perfecto, porque muchas veces queremos hacer sumamente perfectos y somos académicos. Venimos de una tradición de querer tener lo mejor. Nunca enviamos un paper a una editorial si no está todo listo, si está listo para que sea aceptado en el primer intento. Pero muchas veces nuestras acciones, si nos demoramos, a veces podemos causar perjuicio porque no estamos haciendo nada. Hay muchas oportunidades para nosotros de hacer y examinar y conversar y equipar a nuestros alumnos como líderes. Género, racial, es un tema global en estos momentos. No están bien representadas y se diferencia en qué parte del mundo uno se encuentra. Las necesidades de la primera generación. ¿Cómo hacemos que la universidad sea más accesible a aquellas familias que nunca han ido a las escuelas, la primera generación? Pero sabemos que asistir a la universidad en cualquier parte del mundo cambia el estándar socioeconómico, nos abre puertas y los hijos de los graduados de universidades también van a ir a universidades. La inseguridad alimentaria en el siglo XXI y la hambruna es un problema. Es un problema en los campuses universitarios. Y la educación financiera, especialmente en Estados Unidos, la cantidad de graduados de las universidades que tienen mucha deuda y no entienden
la educación financiera básica y vemos situación de educación financiera, seguridad alimentaria y podemos hacer mucho como escuela de negocios para llegar a alcanzar esto. Pero tenemos que ir más allá del primer paso y tenemos un baile en Texas que le llaman el baile de los dos pasos, siempre son dos pasos. Pero uno de mis catedráticos habla que las universidades son buenos en dar en ese primer paso, siempre lo hablamos. Nos juntamos en reuniones de catedráticos y lo planeamos y lo conversamos. Y ese es el paso uno. Pero ¿cuándo hacemos el paso dos? Y ese es el problema. Nunca regresamos a la parte de la actuar. Tenemos grandes sesiones de planeamiento, pero no hacemos nada. Entonces, la pregunta sería, ¿qué haría usted para permitir que sus estudiantes cambien el mundo? Y eso lo digo en serio, cómo ser agentes de cambio. Y eso incluye cambiar las ciudades, cambiar los territorios, cambiar los países a un nivel global. Los cambios pueden suceder, pero parte de esto es que tienes que tener esas conversaciones con los estudiantes. Hay que tener conversaciones con coraje de qué es lo que queremos que hagan. Y yo le digo a mis alumnos, ya sea posgrado o pregrado, en su primer día de clase, y como mi rol de decano, si tú vienes aquí para obtener un diploma, para hacer dinero, estás en el sitio incorrecto. Yo quiero que desarrolles tu pasión y que puedas cambiar el mundo. Y esa es una diferencia importante y marca la pauta desde el primer día. Ross Stewart estaba hablando de la diferencia de generaciones y es importante conocer a nuestros estudiantes. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cuántos estudiantes tenemos de diferentes países? ¿Cuántos tenemos de diferentes razas? ¿Cuántos estudiantes tenemos de cada grupo etario? Y tenemos diferentes objetivos. Para el generación X era tener esa oficina, ese ascenso, subir la escalera corporativa. Para los millennials y la generación Z es el propósito. Ellos quieren tener un propósito en la vida. Ellos no quieren una oficina. Ellos están contentos en el ambiente COVID, trabajar desde casa, trabajar desde el café, desde algún otro lugar. Entonces, sabiendo y conociendo a los estudiantes y preguntándoles qué cosas quieren hacer. Y hay muchas formas de ver cómo son nuestros estudiantes, pero nuestros catedráticos, a menos que nosotros le expliquemos a los estudiantes quiénes somos, cuál es la demografía, entonces no podemos atender cómo ellos van a poder cambiar el mundo, porque los estudiantes que, por ejemplo, regresando para los MBAs, por ejemplo, ellos tienen tiempo y tienen dinero, como ya están saliéndose de la carrera, y ellos quieren ahora estar involucrados en regresar, devolverle a la sociedad lo que los dio. Ya tienen familia, sus hijos han crecido y ahora quieren ir más adelante. Entonces, ¿cómo así haría posible que los estudiantes puedan cambiar el mundo? Y eso es lo que tienen que conversar con sus catedráticos. Involucra también pasantías, prácticas, proyectos capstone que hacemos aquí en Dallas, que todos nuestros estudiantes de MBA hacen un proyecto de consultoría de 12 semanas como curso final. Antes era que todos estos eran proyectos corporativos. Ahora 80% de estos son proyectos sociales. Trabajando con las organizaciones sin lucro, conversando con los bancos de idiomas, educación financiera. Y esto está cambiando el enfoque. Y hemos hecho que esto sea una prioridad, que no siempre tiene que ser consultoría corporativa. Del mismo modo, ¿cómo le haría posible que sus catedráticos cambien el mundo? Tienen conversaciones con sus catedráticos para publicar en lo que es responsabilidad social corporativa, que queremos que estén involucrados como parte de su servicio de la universidad. Ahí va a haber un día de trabajo o un día del proyecto, o vamos a hacer algo como universidad y vamos a ir a cierto lugar. El ir a ciertos lugares es distinto con COVID, definitivamente. Con la pandemia es difícil ir a ciertos lugares y trabajar para construir una casa, para mejorar la habitabilidad o ir a los bancos de alimentos. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, un día anual de planeamiento. Empezó hace 5 años en mi universidad y cada octubre alguien se toma todos se toman todo el día y nos va el mes pasado, el mes siguiente en uno de los temas.
qué cosa es lo que vamos a hacer como catedráticos durante pandemia para ayudar a la sociedad. Entonces, poner nuestras acciones donde están nuestros pensamientos. Nuevamente, paso 1 pensamos, paso 2 lo hacemos. Entonces, fijo una prioridad. Si todos los temas que vamos a hacer en el día del planeamiento, el planeamiento estratégico que hacemos todo el año para hacer los programas, asociaciones, alianzas, modalidades, responsabilidades, y la respuesta a la escuela con las actividades sociales. Entonces tiene que ser parte de su misión, y muchas veces tenemos eso en la declaración de misión. Vamos a cambiar el mundo, vamos a incrementar el liderazgo en mi universidad, vamos a producir líderes con moral y con principios, pero en realidad, ¿qué hacemos? Para los catedráticos es cátedra. ¿Cómo estás incluyendo estos temas en tu cátedra? No penalizamos la investigación que habla sobre responsabilidad social corporativa, y vemos proyectos de servicios. Un catedrático toma un grupo de estudiantes para que vaya al banco de alimentos, o trabajar a una distribución de ropa, o para hacer algo que sea significativo, y se le dé crédito completo. No es un ítem de bajo crédito. Los aspectos sociales siempre están por acá abajo con crédito menor. Hagan lo que sea iguales y muestren que esto es importante. Una de las formas que para los impactos sociales es creando aprendizajes de aprendizaje permanente. Esto es un cambio importante en nuestros competidores. Por ejemplo, los competidores escuelas tradicionales de negocio que están haciendo aprendizaje permanente, y nosotros debemos hacerlo. Y es una forma de llegar a las poblaciones que no tienen, que están subempleados y no tienen el trabajo que ellos quisieran, que han sido despedidos, y es una preocupación mayor en la inestabilidad económica como resultado de la pandemia, pero la idea que hay formas de hacerlo. Y esto es lo que estamos haciendo en la Universidad de Dallas. Después voy a poner la información para poder conversar esto en privado. Y cada proyecto exitoso debe tener un plan de acción. Este es el paso 2. Sin el plan de acción y alguien que esté a cargo de él, y como decano, yo soy la persona incorrecta. Yo me paso mucho tiempo en reuniones. Entonces, alguien de mi personal está a cargo de esto, y puede suceder, y tenemos hitos, tenemos objetivos, y es importante, así como nuestro proceso de acreditación que ya se viene, creo que para el 2022, es tan importante como la información de presupuesto, es tan importante como las otras cosas. Tenemos que hacer lo importante para que suceda. Y con eso, muchas gracias por escucharme. Armando, te doy el paso. Sure. Thank you very much, Dean Brett. It's a very interesting presentation. It's useful to hear about not only about the present, but also about the future of the practice in the business schools. Thank you very much. Ernesto, adelante. Ok. Ahora sí. Bueno, ante todo, muchas gracias. Buenas tardes. Encantado de compartir con la profesora Patricia, el profesor Brett. Y siendo yo el último de esta tanda, me ponen un gran compromiso porque sus presentaciones fueron realmente excelentes. La presentación mía va a ser un poquito más polémica, diría yo. Pero vamos a verla, ¿no? Lo primero que vemos en nuestras escuelas de negocios donde tenemos muchísimos años trabajando, es que la legitimidad de las escuelas de negocio fue cuestionada en los años 60. Piense que fue cuestionado por personajes tales como Herbert Simon, que se ganó un premio Nobel de Economía, y habla de que no podían producir una base de conocimiento sustentable para la educación de los gerentes, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, era, aunque válido, era legítimo, era un poco también desproporcionado, porque estas escuelas de negocio eran muy jóvenes. Si las comparamos con las escuelas de otras facultades como ingeniería, matemática, física, que tienen cientos de años, que les ha tomado todo ese tiempo para construir un cuerpo de conocimiento, estas escuelas de negocio lo que tienen a los sumos, en ese momento tenían a los sumos unos 70 años. Por allá a finales del siglo pasado, Hambrick, uno de los grandes de la planificación estratégica, habla de que
el problema de las escuelas de negocio es que los profesores se hablaban entre ellos y nuevamente, ¿en qué escuela los profesores no se hablan entre ellos, ¿no? Luego se critica el pensamiento académico porque se dice que se ignoran los problemas económicos y sociales en términos de la libertad académica. Yo creo que es un planteamiento válido, sin embargo hay que poner cuidado porque es en el momento que nosotros quitemos todo lo que se llama la autonomía, la libertad de cátedra a los profesores, pueden haber problemas como los que hay cuando hablamos de la libertad de expresión. Alrededor de todo esto suceden un conjunto de eventos indeseables concentrados al principio de este siglo. Estos eventos todos los conocemos, son Enron, por ejemplo, junto con Arthur Andersen, Parmalat, WorldCom, en los cuales estuvieron involucrados una cantidad de gerentes que salieron, se graduaron en escuelas de negocios, una de ellas de las más prestigiosas del mundo. Y esto originó una reflexión acerca de, bueno, qué tipo de gerentes estamos formando, ¿no? Con respecto allí, el planteamiento de los norteamericanos de la manzana podría, yo tendería a estar de acuerdo con ellos, porque si tuviéramos una estadística de la cantidad de gerentes que han salido a las escuelas de negocio contra aquellos gerentes que son corruptos, veríamos que la estadística nos daría números insignificantes, ¿no? En todo caso, hubo una reacción muy importante en donde nos dice, bueno, que las escuelas de negocios solamente se enfocan en economía y finanzas. Bueno, válido. Ok, yo creo que es una buena, el famoso paper de Goschel, que fallan en su propósito primario de formar gerentes, ahora profesionales, ahora me voy a referir a eso, que producen investigaciones consideradas un caro desperdicio. También me parece bastante desproporcionado porque cuando uno se va a una escuela de economía, por ejemplo, ahí hay investigaciones que son muy duras y que la gente podría decir que son un caro desperdicio, ¿no? Y que el propósito debe definirse más allá de lo académico, deben considerarse a los stakeholders, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Ahora, luego de que pasan los eventos de 2008, de la crisis de los bonos hipotecarios, entre varios autores, entre los que está Noria, quien era el decano de la Escuela de Negocios de Harvard, habla de que, bueno, precisamente es la visión económica y financiera la que deben emprender las escuelas de negocio, la que deben enseñar. Sin embargo, bueno, esa posición se vio muy debilitada por lo que acaba de pasar unos años antes, pero uno de los comentarios más quizás irritante fue el profesor Pfeffer y Shark, en que hablan que, bueno, eran reductos de estudiantes muy arrogantes y profesores narcisistas, ¿no? Que, por otro lado, las escuelas de negocio, y aquí tiendo a tener cierta alineación con este comentario, suelen evaluarse casi que exclusivamente por sus publicaciones académicas y el salario de que los egresados obtienen luego de salir de las escuelas. De hecho, ahora hay un famoso indicador que es el retorno sobre la inversión que hizo el estudiante allí para evaluar las escuelas de negocio. Y que se producen líderes que son sumamente irresponsables, que lo habla Chakraborty, ¿no? Ahora, ante esta inundación de cuestionamientos que tuvieron las escuelas de negocio, que, como digo, desde mi punto de vista, yo creo que fue desproporcionado, pero fue positivo. Hubo algunas reacciones. O sea, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, lo primero es que yo creo que la crítica sirve para reflexionar, pero hay que reflexionar hacia adentro y hacia afuera. Y las escuelas de negocios reflexionaron hacia adentro en términos de qué cosas estaban faltando. Y definitivamente estaba faltando la educación en temas de ética y de responsabilidad social corporativa y la consideración de los stakeholders. Probablemente, fíjense que en el tercer cuadro, hay un conjunto de stakeholders de acuerdo a Thomas, que son academia, estudiantes, sector privado, medios, organizaciones profesionales y comerciales, gobierno, sector público. En el IES además incluimos donantes, colaboradores, comunidades, etc. Probablemente no haya una facultad de una universidad que tenga más stakeholders que las escuelas de negocio. Probablemente no haya una facultad de una universidad que tenga más conexión con la sociedad que las escuelas de negocio en su conjunto, de manera integral. Al final, lo que se quiere es que las escuelas de negocio modelen y transformen la conducta de los gerentes para que en consecuencia
se comporten apropiadamente cuando estén en el ejercicio profesional y que adquieran habilidades creadoras e innovadoras que produzcan cambios positivos a la sociedad, como han dicho mis predecesores. Ahora viene una pregunta bien polémica, ¿no? Porque luego de todo esto, yo me pregunto, bueno, solo producimos papers y buenos salarios para nuestros egresados. Y aquí es donde entro directamente en la parte del impacto. A pesar de las críticas, que yo creo que muchas de ellas están bien fundadas, las escuelas de negocios han generado y generan impactos positivos en los sectores económicos privados y públicos de las naciones. Y no solamente, además de externalidades positivas, generan impactos positivos directos en las comunidades locales y en las comunidades globales. Desde el punto de vista del impacto a las comunidades, el primero, el más básico y que siempre ha producido es la producción de gerentes. Gerentes técnicos que sepan, estén formados para dirigir una empresa. Esos mismos gerentes que metieron la mano en el cofre del dinero en empresas como Enron, estaban formando técnicamente, quizás les faltaba otra formación. Pero la primera contribución con la comunidad es que esos señores manejen bien las empresas para que esas empresas sean rentables y además de eso, piense que en el segundo cuadro habla de que esas empresas al ser más rentables puedan tener crecimiento y creen empleos. Y al crear empleos eso tiene un impacto directo en la comunidad. Al mismo tiempo, estas empresas que son rentables generan impuestos para las comunidades que se invierten en obras que las benefician. Y finalmente, históricamente, las escuelas de negocio, lo que pasa es que se le ha dado el título en los últimos 20 años, pero las escuelas de negocio han participado en la profesionalización de los gerentes y han creado una línea de investigación muy aplicada, que es la profesionalización de las empresas familiares. Por otro lado, la concientización, es decir, todavía estamos hacia adentro diciendo, bueno, ¿cuál es el papel de las empresas en el desarrollo de las comunidades en términos de modelador, como modelo de los comportamientos atendidos a la ética y por otro para desarrollar las comunidades? Y el papel, como dijo la profesora Patricia, en la formación de líderes, que si revisamos algunas páginas web de escuelas de negocio en Latinoamérica, la palabra liderazgo siempre aparece allí. Muchos de líderes de ONG y organismos políticos acá en Venezuela han salido de escuelas de negocio, entre ellas el IESA. Y las escuelas de negocio tienen algo muy importante, es que promueven la simbiosis entre lo que es el Estado, las corporaciones y la sociedad. Y esa simbiosis, esa interconexión entre estos tres entes genera impactos positivos directos en las comunidades. Pero las escuelas de negocios se han metido en otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito de la lucha contra la pobreza. No me voy a extender en esto, solamente voy a dar algunos ejemplos. La Escuela de Negocios de la Universidad de Ciudad del Cabo creó un ecosistema para emprendedores, Startup Inicial, y esto siempre dirigido a emprendedores de bajos recursos. La Escuela de Administración SPA en Ecuador capacita a pequeños agricultores y microminoristas. El Centro de Sostenibilidad de Lagos en Nigeria tiene un programa para mejorar las habilidades de gestión de los futuros líderes. Y tenemos muchos ejemplos más, pero por supuesto, como estoy en IESA, tengo que mencionar que nosotros acá tenemos un programa exclusivo que se llama Emprende para emprendedores de bajo ingreso y que este programa, mediante un mecanismo de financiamiento de un multilateral, se pasó al inglés y ahora se da también a todas las poblaciones de habla inglesa de Centroamérica y el Caribe. ¿Okay? Ahora, las escuelas de negocios también se han metido en temas como la crisis climática y el hambre, enseñando a sus estudiantes la importancia de la viabilidad y no solo la competitividad de las empresas, ¿no? En tal sentido se fomenta este concepto moderno, más o menos moderno, de la economía circular, que disminuye el agotamiento de los recursos naturales en vez de la economía lineal de tomar, hacer, usar y desechar. Las escuelas de negocio, algunos ejemplos de la lucha contra la crisis climática está el Laboratorio de Alimentos de la Escuela de Negocios de la Universidad del Cabo, en la campaña Juntos hacia Cero de la empresa cervecera Carlsberg, donde dicen, bueno, tenemos una huella de carbono cero, cero desperdicio, cero consumo irresponsable, una cultura cero accidentes. Y además de eso, el proyecto Circular Cero
tener un impacto ambiental cero de la farmacéutica Novo, y que ellos esperan que para 2030 las emisiones de CO2 sean cero. De manera similar, la empresa de transporte Myers, que apunta a una neutralidad climática para 2050. Todos estos ejemplos han salido de ideas de escuelas de negocio y de gerentes que están allí. Ahora, las escuelas de negocio, aunque no han sido creadas para eso, tienen un impacto en el sector público. Este impacto lo podemos ver de una manera indirecta y una manera directa. El impacto indirecto tiene que ver con aquel de que, bueno, las escuelas de negocio, como dije antes, crean gerentes que contribuyen al crecimiento económico mediante las empresas que dirigen. Esas empresas pagan impuestos, esos impuestos son invertidos en la mejora de los organismos públicos, que además son los que invierten en obras de infraestructura para las comunidades. ¿Okay? Pero además de eso, las escuelas de negocio crían gerentes que trabajan en empresas que producen bienes para el sector público, porque, dicho sea de paso, el sector público no está para producir bienes, sino más bien servicios. El impacto indirecto de las empresas o directo de las escuelas de negocio se da mediante la formación de funcionarios públicos y la participación de egresados del MBA en cargos de organismos públicos. La formación de funcionarios públicos se hace mediante maestrías en gerencia pública. No todas las escuelas de negocios tienen maestrías de gerencia pública, pero algunas, como el IESA, la tiene, Uniandes también la tiene, el IES en España también la tiene, y ahí salen gerentes formados para ejercer cargos en la administración pública. Por otro lado, tenemos que los programas de formación ejecutiva que se crean y se implementan para funcionarios públicos, tenemos algunos ejemplos, como en este momento para una supuesta reconstrucción de Venezuela. Nosotros estamos formando gerentes para lo que llamamos gerentes de agua, el sector de tratamiento y distribución de agua, gerentes para la generación y distribución de la energía eléctrica. Pero hay un fenómeno bien interesante, que es que quizá una de las, o la escuela de negocios más reputada del mundo, tradicionalmente ha formado gerentes que van a parar en la administración pública. Entonces, cuando uno ve la historia de los Estados Unidos, se encuentra con una cantidad de personas que han pasado por la escuela de negocios de Harvard y que han ocupado cualquier tipo de cargos, desde alcaldes, congresistas, legisladores, y hasta creo que hubo un presidente por allí. Varios egresados del MBA y ESA ocupan posiciones en la Asamblea Nacional hoy en día. Los egresados, además del MBA, tienen una ventaja competitiva porque ellos están preparados para desafíos complejos e interrelacionados y se educan para la competitividad, la cual hoy en día no solamente es entre empresas, sino que es entre economías de países, por lo tanto, entre administraciones públicas. Las organizaciones internacionales de desarrollo, me refiero a organizaciones tales como el Banco Mundial, están requiriendo egresados de las escuelas de negocios precisamente por el tipo de formación que tienen. Y esta colaboración que está sucediendo entre las multinacionales, las fundaciones privadas y los organismos públicos, se ha modificado la naturaleza de las carreras del sector público, que exigen personas con habilidades financieras, de economía, de estrategia, de toma de decisiones, de estadística, que se dan en las escuelas de negocios. Los reclutadores entonces han encontrado en las escuelas de negocios una fuente para el reclutamiento, y este fenómeno se extiende mucho más allá de estas grandes empresas de sector público, como las Naciones Unidas o Banco Mundial, y van a organizaciones un poco más pequeñas como la Fundación Bill Gates. En conclusión, estoy exactamente en los 15 minutos, Armando. A pesar de la controversia acerca de la legitimidad de las escuelas de negocio y de su contribución con el desarrollo de la sociedad, existen claras evidencias del impacto positivo que estas han tenido y tienen en las comunidades y en el sector público de los países que nos desempeñan. Sí, ciertamente tenemos todavía muchas cosas que aprender a hacer y tenemos que alinearlos con los momentos que estamos viviendo, le hace la cuarta revolución industrial, pero ciertamente tenemos grandes impactos positivos en las comunidades y en el sector público. Muchísimas gracias por su atención.